Hoy por la mañana el presidente López Obrador comentó sobre toda esta discusión y polémica del CONAPRED, ¿no? Y de Chumel Torres y este evento que se iba a hacer y ahora no se va a hacer, pero se va a hacer por fuera. Sus respuestas y comentarios son muy malos, honestamente. Son muy desafortunados. Vamos a ver por qué. Primero, esto es sobre el CONAPRED. Los anteriores se dedicaron a crear comisiones. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, ¿sí? Sí. Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo. Oculta, sobre CONAPRED, enmascarada. Y ahora va sobre la cuestión de Chumel Por esta Torres. polémica, ¿usted qué piensa, presidente, sobre la polémica que comentaba? Pues que ya basta de simulación, ¿no? De que no puede ser que gente racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo. Son pues personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios, demostrado, y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un... Bueno, ahí están las declaraciones del presidente constitucional de México, el Andrés Manuel López Obrador. Digo, al respecto. Ya, Obrador, ya hablaste tú, ahora dame chance, ¿no? Tantito. Gracias. De primero lo más evidente, ¿no? De lo que está en la cara y en las portadas de todo el mundo y en redes sociales. Me acabo de enterar de que existe CONAPRED. Ahora, no es obligación, y es más, o sea, yo diría que si cualquier ciudadano o ciudadana no conoce todas las entidades de gobierno, por lo menos de gobierno federal, o sea, yo diría que no pasa nada. O sea, digo, la gente trabaja, no la gente vive, la gente consume, no la gente tiene vidas sociales. Está bien, o sea, si no conoces al CONAPRED, o sea, no es, digamos, ni la que tiene más presupuesto, ni la que salen más en medios, ni la que todo, o sea, no, ni la más vieja, ¿no? O sea, entonces, o sea, si un ciudadano o ciudadana de a pie te dice, no conozco el CONAPRED, no sé qué es, o sea, Comisión Nacional de Predios, y, o sea, no, está bien, o sea, no pasa nada. Cualquier ciudadano. Ahora, si alguien con licenciatura no conoce CONAPRED, ok, digo, o sea, tuviste la oportunidad de estudiar, pero igual, o sea, no sé si te culpo, ¿no? Si no conoces en particular CONAPRED, o sea, me preocupa un poquito, pero igual no pasa nada, ¿no? Si eres licenciado y no conoces CONAPRED. Pero si es el licenciado, es presidente de la República, es el titular del Ejecutivo Federal quien designa a la titular del CONAPRED y no le conoce. O sea, ese sí es un colmo, para que veas. ese sí es imperdonable. Ese sí es un absurdo. Cabrón, tú la nombraste, papá. O sea, hace 8 meses, güey. O sea, no fue hace 5 años que digo, ok, ¿no? Pues se le olvidó, ¿no? Igual no tienen tratos, no se conocen, confía mucho, ¿no? En la persona y la deja ahí hasta que caiga luz. O sea, pero, güey, o sea, fue hace 8 meses. Se hizo una ceremonia, o sea, tú presentaste,
a la directora, ¿no? Mónica Maxís, no estoy seguro cómo se apellida, cómo se pronuncia su apellido, perdón. Pero güey, o sea, eso es un absurdo completo, güey. Ahora, entiendo el punto, y en esta pequeña parte, o sea, que no es pequeña, pero en esta pequeña parte del discurso tiene razón, donde dice que, o sea, gobiernos anteriores, y eso es una tendencia en todo el mundo, crearon organismos autónomos para subsanar falencias, ¿no? de gobierno. Eso es absolutamente correcto. O sea, en México tenemos el Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, ¿cuál es el Instituto Electoral de Estados Unidos? ¿No? De Alemania, de Francia, de Canadá, de Australia, del Reino Unido. O sea, le seguimos, güey. O sea, no existen, pues. O sea, no existen algo tan grande, tan monstruoso, con tanto presupuesto, con tantos consejeros, con un cuerpo colegiado que está en las 32 entidades del país. O sea, no existe, pues. O sea, porque su función es organizar elecciones y contar votos. O sea, hay empresas que hacen eso, pues. O sea, hay países que hacen outsourcing de eso, contratan una empresa, elecciones, listo. Claro, aquí como no teníamos democracia hasta hace 20 años, bueno, y eso entre comillas, ¿no? Porque en 2006 hubo una cuestión ahí muy conocida por todos. Pero como no teníamos democracia, entonces tienes que crear el instituto de las elecciones, ¿no? El instituto de la democracia. En eso tiene razón. CONAPRED ni siquiera es de los autónomos constitucionales, pues. O sea, CONAPRED sí depende directamente del gobierno federal, tiene autonomía técnica pero no administrativa. Y no lo conoce, güey. O sea, la designación depende del Ejecutivo Federal, depende de él y no lo conoce. Bueno, eso ya está, ¿no? Creo que o sea, hablar más de esto es, o sea, pegarle a alguien que ya está en el suelo, o sea, ya. Ahora, sobre el tema de Chumel Torres, que sí me parece un poquito más interesante, en el sentido de la percepción que tiene López Obrador, no necesariamente el personaje como tal, porque para esta discusión, quien sea Chumel Torres, o sea, el nombre Chumel Torres, no me parece relevante. Pero o sea, las dos caras, ¿no? O sea, dice, creemos en el diálogo, ¿no? Y en el debate. Pues el gobierno federal canceló un diálogo y un debate, ¿no? Sobre racismo y discriminación. Ahora, hablé de esto más a profundidad el día de ayer. O sea, Chumel Torres es la persona indicada para hablar de estos temas, probablemente no. O sea, probablemente yo tampoco soy la persona adecuada. Pero si vas a poner distintos puntos de vista y vas a llamar la atención, que es el propósito de llevar a Chumel Torres en el fondo, pues es para dejarlo hablar, ¿no? O sea, para que diga su punto de vista. Incluso si es un punto de vista ignorante, incluso si es un punto de vista racista, incluso si es un punto de vista clasista, que Chumel Torres en particular sí ha demostrado estos patrones a lo largo de su historial como influencer, persona pública, o sea, persona conocida. O sea, sí ha demostrado estos patrones. Denostando a personas de color, a nombres de tradición indígena, denostando a personas que son beneficiarias de programas sociales y a los mismos programas sociales, y cuando se le rincona, ¿no? En redes sociales y en estos argumentos, porque yo por lo menos he visto 2 o 3 de estos en los últimos, que serán 3-4 meses, yo lo sigo en Twitter, ya no lo sigo en YouTube. Cuando se le rincona, dice, o sea, saca la carta, pues era un chiste, ¿no? Y ya. Digamos, pero tiene estos patrones, güey. Y cuando lo haces una y otra y otra y otra y otra vez, pues igual el chiste lleva algo detrás, ¿no? O sea, eso, digamos, está clarísimo. Entonces, ¿era la persona adecuada para este foro? Probablemente no. Pero igual lleva a cabo el foro, güey. Porque cuando se organizó el foro y se volvió viral, ¿no? Que Gabriela Warkentin o Barkentin, no sé cómo se pronuncia su apellido tampoco, hace viral, ¿no? la participación de Chumel en este foro y explotan las redes sociales, ¿no? Y se incendian y que, oh, por Dios, no, Chumel, y sacan los tweets y todo. Ahí el foco ya estaba sobre Chumel Torres, y el que hubiera participado en este foro con personas que sí saben de los temas. Ayer decía que, y es cierto, o sea, que no conozco la filmografía ni de Tenoch Huerta ni de Maya, ¿cómo se pidió Maya? Maya Hernández, creo que es Hernández, puedo equivocarme. No conocía su historial fílmico, pero ayer estuve viendo muchísimos videos e entrevistas, y de tema de discriminación saben muchísimo.
o sea, malla mucho más técnica y mucho más precisa y con el lenguaje académico en temas de discriminación en particular, y Tenoch Huerta con una visión mucho más amplia, e incluso de materialismo histórico, de acumulación de riqueza y de segregación y atarlo al tema económico, que no se quede solamente en la estructura racial, que sí es un tema histórico de poder, pero el contexto es mucho más amplio, ¿no? Y Tenoch lo tiene muy muy claro. O sea, me sorprendió honestamente, y puta, pues hubiera sido una discusión fantástica. Ahora, esta discusión se va a llevar a cabo de todos modos, o sea, de forma privada. Me parece que es hoy o mañana a las 6 de la tarde en racismo.mx o racismo.com, una organización ¿no? que ve estos temas. Voy a dejar abajo el link, ¿no? para quien quiera verlo. O sea, pero el tema es, o sea, darle la oportunidad, cabrón. O sea, que hable y que diga estupideces. O sea, yo quiero que tener la oportunidad de debatir esas estupideces, güey. O sea, es lo más fácil del mundo. O sea, a mí me encanta, güey. O sea, en redes sociales, en persona, o sea, es algo que... O sea, ¿a qué le tienes miedo, güey? No sé, ese es el tema. O sea, digamos, por cuestión del argumento, ¿no? que tampoco me queda claro que así sea y no estoy considerando que así sea, pero digamos, para el propósito de este ejemplo, que Chumel Torres es la persona más racista del país. Lo invitas a un evento. ¿A qué le temes, güey? O sea, Chumel o quien sea, la persona más racista, tiene poderes mágicos para convencer a la gente. O sea, tiene un intelecto superior que domina a las masas y cada palabra se inserta y se graba en la psique o sea, por supuesto que no, güey. Y si dice una estupidez, va a ser reconocida como una estupidez tanto dentro del foro como para la gente. Y es más, güey, o sea, esto lo dije ayer antes de ver cualquier reacción de Chumel Torres, porque no había dado entrevistas ni nada. Tampoco creo que las dé. Hizo una mesa, ¿no? Entre él y sus cuates, no sé, su equipo de trabajo. Y es la primera vez que veo algo de Chumel Torres después de como año y medio. Y él reconocía esto que estoy diciendo. Dice, güey, o sea, yo tenía miedo de presentarme ahí. O sea, de la que me salvé, cabrón. O sea, es como si venía así una piedra grandota y de repente se va para otro lado. O sea, ya, o sea, me salvé. O sea, me quitaron a mí esta cuestión. O sea, había un escenario en el que salía bien parado. Y era este. Y se lo dieron. O sea, esa es la parte de la censura. Entonces, y esa es la parte de que, o sea, creemos en el diálogo. También lo dijo Conapred. Y en el debate, pues no tanto, porque cancelaron este diálogo. O sea, ¿cómo se va a invitar? Después ahí voy con la ironía, ¿no? ¿Cómo se va a invitar? Es como un torturador, ¿no? Que lo invitan a derechos humanos. Pues es como un machista con un cargo de elección pública que tenías ahí al lado, ¿no? Barbosa. Que hace poco, o sea, hace menos de una semana, dijo la estupidez que no es única de Barbosa, pero sí que él le repitió siendo un ejecutivo de un estado, de una entidad federativa. Dijo la estupidez ay, pues las mujeres que se pierden, pues salen con sus novios, ¿no? Y pues se les encuentra ahí con... O sea, güey... ¿No? Es el siglo XXI, cabrón. O sea, ya... O sea, este personaje de verdad pertenece a la era de piedra. O sea, este personaje trabaja con una sabiduría de la era de bronce. O sea, ya, güey. O sea... pero digamos... O sea... Yo... Aún así... O sea, no cancelaría a este cabrón. O sea, porque quiero que hable. O sea, quiero que se reconozca, o sea, como dice, o sea, López Obrador, ¿no? Fuera máscaras y te defines, ¿no? Liberal o conservador o machista o clasista. Ok, ¿cómo se van a definir si no los dejas hablar, güey? Y además el absurdo de no dejarlo hablar en un foro pequeño como un Facebook Live de Conapred, que honestamente la gente se está enterando, hasta el presidente se está enterando de lo que es Conapred en el país, güey, gracias a Chumel Torres, gracias a la participación y luego cancelación del evento de Chumel Torres. O sea, le quitas esta plataformita chiquita, el tipo sigue teniendo una de las plataformas más grandes del país, güey. O sea, lo que diga, queramos o no, va a tener repercusión en una proporción no insignificante de la población mexicana, principalmente joven, pero no exclusivamente joven. Entonces, qué mejor que dar la palabra y poner al lado a alguien que puede debatir sustantivamente con este sujeto. Pero bueno,
dos declaraciones desafortunadísimas del presidente. Yo no sé, honestamente no sé cuál es más grave. O sea, si la ironía de decir pues es como un torturador en derechos humanos cuando tienes al lado a Barbosa, un sexista, cuando en tu partido está Cuauhtémoc, ¿no?, que está siendo investigado por corrupción sistémica, dentro de su administración, cuando tienes a Bartlett, ¿no?, como una de tus manos derechas, cuando es el principal operador del fraude electoral más grande de la historia del país y es parte de tu equipo y tú lo nombraste. O sea, digo, la incongruencia, cabrón. O sea, o sea, no sé, güey. O sea, digo, yo soy de izquierda, cabrón. O sea, soy un socialdemócrata. Pero, o sea, o sea, en este caso es indefendible, güey. Estas no son posturas de izquierda, estas no son posturas plurales, ¿no?, de discusión, de vamos a abrir el debate, o sea, dice por un lado una cosa y hace otra, güey. Y ahora, por último, quiero un poco acolchonar el comentario con que, o sea, entiendo la reacción visceral de defender tanto a tu esposa, o sea, porque no olvidemos que Beatriz Gutiérrez Müller estuvo involucrada en esto, con un tweet que hizo a las 7 de la mañana, referenciando que Chumel Torres se refirió a su hijo, o sea, como, o sea, de una forma denostativa y francamente racista. O sea, entiendo el impulso visceral de ir en contra de esa persona. O sea, tanto de la mamá, ¿no?, de Beatriz Gutiérrez Müller, doctora, escritora, como de López Obrador, ¿no? O sea, papá en este caso. O sea, yo no sé qué hubiera hecho. O sea, quiero pensar que podría ser sensato en esta cuestión. Pero no estás hablando solamente como papá o mamá, güey. O sea, estás hablando como jefe de Estado y como ciudadana que no es primera dama porque ella rechazó el nombramiento o título como tal, pero tampoco es una ciudadana más, ¿no? Es una persona que tiene un peso específico en el discurso político y en el gobierno, o sea, porque se tiene acceso directo a la persona más, o una de las personas más poderosas del país, ¿no?, López Obrador. Entonces, es un tema que espero ya no tener que hablar más de esto, ¿no? López Obrador hizo mal en mencionar este tema, pero si lo iba a mencionar, por lo menos lo hubiera hecho desde una perspectiva liberal y plural y no desde una perspectiva de ignorancia hacia sus propias instituciones que él mismo hizo el nombramiento, y después desde una perspectiva autoritaria de no dejar hablar a la gente que tiene perspectivas diferentes a él, ¿no? Y al mismo diciendo que es pluralista y a favor del debate. Pero bueno, esto, digamos, es de lo menos importante que está pasando en el país, pero es de lo que más se está comentando ahora. Entonces, por eso sentí la necesidad de seguirlo comentando. Pero muchas gracias por ver. Esto ha sido, sigue siendo y seguirá siendo el Reporte Crítico.